mezclado y agitación, o pues, si quieren ponerle agitación mezclado, da igual. Habíamos visto dentro de operaciones unitarias que existía diferentes procesos que involucran las operaciones unitarias. Había procesos de flujo de fluidos, había procesos de reducción de tamaño, de transferencia de masa, transferencia de momento, de calor, termodinámicos, etcétera, ¿no? Uno de estos, los que involucra un flujo de fluidos, bueno, perdón, el que involucra fluidos, son las operaciones de agitación y mezclado. En muchos procesos industriales se utilizan estas operaciones unitarias ya que se necesita mezclar o en su defecto agitar a un cierto fluido o una cierta cantidad de fluido o en su defecto a dos fluidos o a dos cantidades de materia diferentes y que se necesitan homogeneizar. ¿De acuerdo? Ahora, siempre en operaciones unitarias lo que nosotros vamos a buscar es una máxima eficiencia. Bueno, no solamente en operaciones unitarias, ¿no? Siempre en procesos lo que nosotros vamos a buscar es que la eficiencia sea máxima, tienda a 100. ¿Ya? Esto siempre lo voy a buscar. Entonces, para poder alcanzar este propósito, es necesario estudiar o es necesario tomar en cuenta dos cosas: el diseño y las condiciones de operación. ¿Ya? Entonces, yo en estos dos puntos es donde, como operaciones unitarias, como máquinas, o sea, como el tratado de un proceso, a eso me refiero, puedo atacar o puedo mejorar en el diseño o en las condiciones de operación. Materias primas, bueno, podría tratarse, podría manejarse, pero en sí vamos a orientarnos en lo que es diseño y condiciones. El rato que nosotros buscamos una eficiencia al 100%, es necesario tener bien claros los conocimientos al respecto, los conocimientos del tema. Es así que nosotros, antes de comenzar con cualquiera de estas dos cosas que son el diseño o las condiciones de operación, vamos a tratar de explicar por qué la diferenciación entre agitación y mezclado. Si bien es cierto, muchas de las veces se utiliza ambos términos para lo mismo, pero hay que aclarar de que existe una diferencia. Cuando nosotros hablamos de agitación, se entiende que es un proceso por el cual nosotros le vamos a inducir un movimiento a una cierta cantidad de material o a un material. Entonces, este movimiento se induce mediante un sistema mecánico. Es decir, nosotros le damos energía o le damos potencia a un sistema mecánico y el sistema mecánico lo que va a ocasionar es que se genere un movimiento inducido. Siempre se, se orienta o se logra un movimiento circulatorio. Es decir, siempre voy a tener el efecto de mezclado en este sentido. Perdón, si bien es cierto, existe otros tipos de darle un movimiento inducido, pero el más común es este circulatorio, este que se da por el movimiento circular. ¿Ya? Entonces, que quede claro, agitación es un movimiento inducido, es inducible el movimiento a un cierto material. Ahora, ¿en qué consiste el mezclado? El mezclado, en cambio, ya es una interacción entre dos o más flujos. Esta interacción debe aclararse que es netamente física, porque el momento que cambia a ser una interacción química, ya no estamos hablando de un mezclado, sino estamos hablando de una reacción. ¿Sí? Y como para hacer un pequeño resumen y que quede claro, vamos a decir lo siguiente. Agitación va a ser una operación en la cual involucre un solo componente, sí, una sola sustancia, pongamos. ¿Ya? Una sola sustancia. ¿Ya? Mientras que en el mezclado va a ser dos o más sustancias, o la interacción entre dos o más sustancias.
Aquí se va a inducir un movimiento, mientras que aquí se va a dar la interacción de las dos sustancias para tener cambios físicos. Pongamos así, cambios físicos. Ya. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Dos o más sustancias, una sola sustancia. Aquí entiéndase que podemos tener un mezclado homogéneo, perdón, podemos diferenciar que no necesariamente se me va a dar un mezclado total, o no necesariamente quiero un mezclado total, solo quiero que se unan, en otras palabras. Es así que nosotros podríamos decir que aquí se puede diferenciar un mezclado homogéneo, que es cuando en todo el sistema, es decir, en todo mi tanquecito, vamos a tener una composición homogénea, o un sistema no homogéneo, que se conoce como también heterogéneo, ¿no? En donde puede haber partes iguales y en otras partes que no sean iguales. Eso en cuanto a la aclaración de la diferencia entre agitación y mezclado. Ya, a ver, ahora vamos a ver ciertos ejemplos dentro de lo que son aplicaciones de agitación y mezclado en diferentes procesos. Aquí, por ejemplo, tenemos aplicaciones en las cuales yo quiero mezclar un sólido con un líquido que se conoce como dispersión de sólidos. Un ejemplo claro, la fabricación de pinturas. En la fabricación de pinturas a una resina con un solvente están en su estado líquido, yo le introduzco un sólido para dar color o para dar una carga. Sí, tengo una carga. Entonces, en esta fabricación de pinturas se observa claramente lo que es una aplicación de dispersión de sólidos. También podemos tener mezclas líquido-líquido. Una común es el alcohol y el agua. Una mezcla gas-líquido, por ejemplo, en las bebidas carbonatadas. En este caso, nosotros tenemos la Coca-Cola, en la cual a un líquido le estamos inyectando un gas y estos dos se mezclan formando una solución. Al fin y al cabo, termina siendo una solución eh, entre un gas y un líquido a unas ciertas condiciones, que también viene a ser parte de mezclado, ¿no? Bueno, les he puesto aquí otro ejemplo de aplicaciones que es la mejora de transferencia de calor en intercambiadores de calor. Eh, Esto más para que vean la aplicación que se le puede dar cuando se induce un movimiento en un fluido que está en movimiento. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un fluido que está en esta dirección y quiero cambiarle, quiero mejorar el mezclado incorporado en el mismo flujo, yo lo que puedo hacer es generar una cierta variación en el movimiento del fluido para que se dé dicha mezcla. Esto lo puedo conseguir mediante deflectores. Los deflectores no son nada más que placas que se colocan de esta manera, que serían las que estoy pintando en azul, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué consigo? Que el fluido genere justamente este movimiento que ustedes ven aquí, ¿ya? Genero turbulencia, en otras palabras. Esta turbulencia siempre va a ayudar al mezclado. Entonces, eso tendrán en cuenta, ¿no? El mezclado se ve beneficiado cuando tengo un fluido turbulento. ¿Por qué? Porque se da una interacción mejor entre los dos fluidos que quiera mezclar, o en su defecto entre los materiales que estoy mezclando. Ahora, dentro de lo que es ingeniería ambiental o ingeniería en biotecnología ambiental, la aplicación de agitación y mezclado está por más mencionarlo, ¿no? Yo creo que en casi todos los procesos se tiene que mezclar o agitar algo, así que está en mano por volver a repetir. Sin embargo, hay una aplicación muy importante que es en el tratamiento de aguas. Cuando yo le adiciono, por ejemplo, floculante o coagulante a una cierta cantidad de agua, que puede ser en la línea o que puede ser en un tanque, yo necesito que dicho coagulante o el floculante se mezcle y se incorpore a la mayor cantidad de agua. Entonces nosotros ahí necesitamos un mezclado homogéneo
y que sea de alta eficiencia para conseguir el propósito que es tratar al agua y obtener un agua que cumpla con cierta normativa. Eso estaba en aplicaciones ambientales, ¿no? Ahora, vamos a hablar específicamente de lo que es agitación. Entiéndase que si nosotros hablamos de agitación, en ocasiones podemos introducir términos de mezclado o podemos hablar en casos particulares de mezclado. Y aquí la diferencia es que vamos a tratar con uno o con dos materiales. ¿Ya? Entonces, generalizamos en agitación. Dentro de lo que es agitación, hay que tomar en cuenta que el estado de la materia más común en el cual se necesita agitación o mezclado es del estado líquido. Entonces, eh, existen recipientes especializados para este mezclado o agitación de líquidos. Estos recipientes se conocen como tanques agitados, que no son nada más que tanques con agitación. Ahora, vamos a ver un pequeño esquema, o mejor dicho, están viendo un pequeño esquema en el cual se diagrama un tanque agitado estándar, sí, un tanque agitado estándar, ¿no? O un tanque mezclador estándar. En este tanque nosotros vamos a diferenciar diferentes partes que son genéricas en la mayoría de casos. Ustedes van a ver en la práctica que habrá pequeñas variaciones en cuanto a la estructura o en cuanto a las partes de los tanques agitados. Pero esto no se compliquen, o sea, es más por necesidad o por cómo fue diseñado. Lo que les voy a presentar en sí vendría a ser un estándar, ¿ya? No todos van a tener, pero sí la gran mayoría. Entonces, la agitación como tal, el movimiento inducido que nosotros le damos al fluido, se lo hace mediante un motor. Entonces, este motor, que es de esta partecita de aquí, viene a ser el causante o el generador del movimiento de un eje que está conectado a un agitador, el cual va a inducir el movimiento. Entonces, dentro de los tanques agitados siempre vamos a tener estos tres componentes. Motor, el eje, que es la varilla que conecta al motor al agitador, que en sí el agitador es lo que va a ayudar a mezclar. Y en ocasiones nosotros podemos tener o mejor dicho, podemos necesitar que nuestra agitación sea a velocidad variante, es decir, que no sea a unas revoluciones específicas. Ante esto, lo que se suele hacer es colocar un motorreductor, que es esta partecita que dice reductor de velocidad, para poder variar las revoluciones del motor y que se transformen a diferentes revoluciones en el eje. Entonces, este motorreductor, como les acabo de decir, simplemente me sirve para variar las revoluciones del motor y que se conviertan en las revoluciones del eje. ¿De acuerdo? Ahora, este reductor también se le conoce como servomotor, o mejor dicho, el servomotor se le conoce al motor más el motorreductor. No siempre tienen, no, o sea, no siempre van a encontrar un motorreductor, pero les he puesto para que lo vean. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el causante del movimiento inducido? Todo esto. Vendría a ser el motor, el eje, el agitador y si es que el caso merita un motorreductor. Como les decía, no siempre existe el motorreductor porque también hay otra manera de poder controlar las revoluciones del motor. Esto en ocasiones ustedes van a encontrar que este motorcito va a estar conectado a un VDF. Un VDF no es nada más que un variador de frecuencia. Entonces, si yo adapto el motor a un variador de frecuencia, lo que va a hacer es, este variador de frecuencia va a ser controlar la cantidad de energía eléctrica que pasa al motor, es decir, la cantidad de energía que absorbe el motor para dar el giro. Y con esto yo puedo obtener velocidades variantes, o sea, le puedo hacer variar a la velocidad del motor. Esta es otra de las opciones, es una opción en la cual ya no existe, se me está yendo, ya no existe esta parte de aquí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces,
Este conjunto de dispositivos que les acabé de decir, este serían los causantes del movimiento inducido. El recipiente en donde se va a dar el movimiento o donde está el material se conoce como tanque, ¿ya? Entonces, tanque agitado. Este tanque puede tener diferentes, ¿cómo se llama? Estructuras o diferentes partes, pero vuelvo a insistir, le vamos a generalizar. Muchas de las veces, para que se dé agitación y mezclado, o un buen agitado o un buen mezclado, se necesita una cierta temperatura. Por ejemplo, calentarle a unos 90 grados. Me estoy inventando. Para esto, a los tanques se los puede diseñar con una doble camisa o un doble fondo que se llama. Estos tanques no son nada más entonces que colocar un tanque y otro de esta manera y dejarle hueco en este sitio de aquí. ¿Pero para qué? Para que entre un fluido caliente y a partir de este fluido caliente transmita su calor al material que quiero agitar o mezclar y pueda conseguir la temperatura deseada, ¿ya? Entonces, esta chaqueta o este doble fondo es lo que me sirve o es lo que me sirve para conseguir esta temperatura. Y es este espacio que se le ve en este gráfico de aquí, ¿ya? Es este espacio de aquí. Incluso para eso ustedes ven una pequeña entrada en esta parte, ¿ya? Ese vendría a ser el doble fondo que tiene un tanque. ¿Qué otra parte tiene estos tanques o qué otra parte tienen estos tanques? Van a existir, por ejemplo, una rama sumergida, que es una rama para ajustes de presión, en los cuales mediante esta rama se puede compensar presiones. Vamos a tener un termopozo, que si es que el propósito anterior era controlar la temperatura a 90 Celsius, nosotros tengamos la facilidad de introducir aquí un dispositivo o un instrumento de medida de temperatura y poder justamente medir esta variable. Entonces aquí lo que se hace es introducir una termocupla que esté sumergida en el material y pueda determinar su temperatura o cualquier propiedad, ¿no? Eso nos sirve para cualquier sensor, en otras palabras. También tenemos, también tenemos los deflectores. Como les decía, los deflectores no son nada más que pequeñas placas de material que me sirven para mejorar el agitado o el mezclado. Esto me parece que no está en la presentación, así que tomen en cuenta. Cuando son tanques pequeños, solo es necesario dos deflectores. Entonces, podemos verle de esta manera. Solo es necesario dos deflectores. ¿Sí? Pero cuando son tanques ya más grandes, que trabajan con volúmenes mucho más grandes, es aconsejable colocar cuatro deflectores en esta disposición. ¿Ya? Esto cuando son ya tanques grandes. Entonces a este le veríamos algo así. Bueno, estoy haciendo pulso, entonces ahí entenderán. Ese sería el corte superior y el corte transversal de estos tanques con cuatro deflectores. ¿Ya? Los deflectores también se conocen como baffles, que al fin y al cabo son lo mismo, ¿no? Y me ayudan a aumentar la eficiencia de mezclado. Y por último, otra parte que es bastante importante en lo que son tanques agitados es una válvula de drenado o de desfogue. Esta válvula de drenado me sirve para liberar al material que se encuentra contenido en el tanque. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí yo tengo una valvulita que si ustedes ven, aquí está la llave. Yo le abro esta válvula y lo que va a hacer es permitir que salga el fluido por esta tubería. Esta tubería se puede acoplar a otro proceso, a una bomba o a lo que ustedes necesiten. Entonces, sigamos. Deme un segundo. Ya. Entonces, ya que hemos visto cuáles son las partes del tanque en sí, vamos a orientarnos ahora
en lo que es el diseño de tanques. Entonces, este diseño de tanques, o para el diseño de tanques, hay que tomar en cuenta que un buen diseño es aquel que va a conseguir un mezclado eficiente, o un mezclado óptimo, ¿ya? Entiéndase que un mezclado óptimo sería un mezclado homogéneo, en el cual en cualquier punto del espacio de mi mezclador, es decir, aquí o acá, o en esta parte de acá, la concentración sea igual, ¿ya? Eso se les llamaría un buen mezclado o un mezclado óptimo, ¿ya? Para este propósito es necesario tomar en cuenta, como les había dicho, que el consumo de energía se lo va a hacer a través del motor. Entonces, un buen diseño vendría a ser aquel que consigue una mezcla óptima con el mínimo de consumo de energía en esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, para poder diseñar un tanque agitado, yo lo que debo hacer es tomar en cuenta parámetros de agitación. Entonces, los parámetros de agitación que ¿cómo les digo?, a estudiar, van a ser tres. Vamos a estudiar los tipos de agitadores en función de las propiedades del fluido que queremos agitar o mezclar, es decir, o por ejemplo, la viscosidad. Vamos a ver las dimensiones, es decir, espacialmente cómo le vamos a diseñar a mi reactor, perdón, a mi agitador. Y por último vamos a ver la velocidad de agitación, que va a estar, que va a estar en constante relación, en cambio, con la potencia del agitador. ¿Ya? Estas tres cosas vamos a analizar. Comencemos primero con lo que es el diseño en sí de la parte espacial, de la parte de dimensiones y de la forma del agitador. Para esto necesito que tengan en cuenta las partes que les había dicho. Entonces nosotros nos vamos a enfocar únicamente en dos cosas: el tipo de agitador que vamos a colocar y las dimensiones del tanque, por lo pronto. Luego vamos a ver la potencia. Este rato vamos a ver solamente esto: las dimensiones del tanque y el tipo de agitador. ¿Ya? Entonces, para poder seleccionar el tipo de agitador, hay que tomar en cuenta que existe una clasificación de los agitadores. Eh, Puedo clasificarlos de acuerdo al movimiento que generan, que son axiales o radiales, y de acuerdo al fluido que quiero utilizar. Entonces aquí nos va a interesar la viscosidad. Ya, denme un segundito y ya les explico esto. Primero comencemos con estos de acá. Para cuando yo quiero mover o quiero darle el movimiento inducido a fluidos de viscosidad baja hasta moderada, vamos a utilizar estos tres tipos: el tipo hélice, turbina e impulsores de alta eficiencia. Ya les voy a mostrar unas fotos de esto para que tengan en cuenta. En cambio, cuando yo tengo fluidos ya viscosos, puedo utilizar los agitadores de tipo hélice o los tipos de ancla, agitadores tipo ancla, ¿ya? Si desean, o no sé si desean, tienen que ver esta dirección que les he colocado aquí, en la cual existen diferentes agitadores ya a nivel industrial. Es un catálogo industrial de agitadores, para que vean por lo menos cómo es en la práctica este tipo de agitadores. Ahora, volvamos a esta parte de aquí, ¿ya? Existen dos tipos de... Perdón. A ver, existen dos tipos de agitadores en función del movimiento que generan. Y para esto necesito que se acuerden de lo siguiente. Si yo a un conjunto de materia le ejerzo una fuerza o un esfuerzo cortante, perdón, no es ese, es tau de hecho.
le ejerzo un esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante va a generar un perfil de velocidades a este conjunto de materia. Entonces aquí vamos a tener una velocidad. ¿Por qué genera un perfil? O primero, porque puede haber condiciones de fricción. Y segundo, por la viscosidad del fluido. Entonces, hay que tomar en cuenta una propiedad que es la viscosidad y que va a afectar directamente a la velocidad del fluido. Cuando hablamos de esto, hay que adicionar a lo que les acabo de decir, mencionar que la velocidad se va a mover de una forma tridimensional. Al ser un vector, aparte de escalar de magnitud, tiene una dirección. Es decir, se mueve en los tres planos. ¿Ya? Al haber esta situación, nosotros podemos identificar en un tanque agitador dos tipos de movimiento. Vamos a tener el movimiento axial, que es aquel cuando el movimiento del fluido sigue la flecha del agitador. Por ejemplo, para abajo o puede ser inclinado, etcétera, pero siguiendo la flecha del agitador. Y la otra va a ser aquellos agitadores que generen un movimiento radial. Entonces, este movimiento radial se da cuando el agitador lo que provoca es un movimiento del fluido hacia las paredes del recipiente. Vuelvo a insistir, aquí ustedes están viendo una representación de 2D o en 2D. Sin embargo, esto para que se puedan imaginar tienen que analizarlo en una figura tridimensional, porque es espacial, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el axial ¿cómo se llama? Y el radial, aparte de la dirección? La diferencia es que el momento que está en contacto con un fluido, el rato que el fluido siente el movimiento o siente el empuje hacia la dirección ¿cómo se llama? Del agitador, en este caso para abajo, lo que va a ocasionar es lo siguiente, que el fluido se mueva de esta forma, choque con los fondos, venga para la izquierda, nuevamente choque y vuelva a subir. Y acá se encuentre con otra cantidad de materia, choque y vaya girando en este sentido. Entonces yo puedo tener el movimiento así. Acá abajo, para que se vea de mejor manera, le voy a hacer un poquito más redondo, entonces vamos a tener esto. ¿Ya? Este sería el movimiento claro, de un fluido con un agitador axial. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un agitador radial o que genera movimiento radial? Como el fluido es empujado o impulsado hacia las paredes del recipiente, lo que ocasiona es que el movimiento del fluido venga así. ¿Ya? Pero la diferencia con el de acá es que el rato que el impulsor genera esto, también se va a ocasionar un movimiento hacia abajo, generando que de cierta forma el fluido se separe en dos partes, que sería a lo largo del eje del agitador. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar un axial o cuál es la ventaja de utilizar un radial? Vámonos al radial. En el caso del tipo de agitador radial, al haber este fenómeno de movimiento en el cual se separa o se puede considerar que se separa en dos partes, este agitador radial no me sirve para una homogenización. No digo que no sea, que sea malo, o no digo que no se utilice, de hecho se utiliza bastante, pero
Aquí, en este tipo de casos, no me va a servir para homogenizar a un fluido. ¿Me sirve como agitación? Sí, pero no para homogenizarlo. Ahora, en los axiales, en cambio, sí me van a servir para homogenizar, ¿ya? Y obviamente para el resto de particularidades, o para el resto de casos, en que sería agitación, etcétera, ¿no? Ahora, un ejemplo muy común de un agitador tipo axial es un agitador que necesito que se aprenda su nombre, que se conoce como hélice marina. ¿Ya? Esta hélice marina es un agitador de tipo axial que está hecho de hélices o que tiene su forma de hélices, que tiene dos características importantes. La primera es que la relación entre el diámetro del agitador y el diámetro total es bien grande. Es decir, que el diámetro del agitador es pequeño en comparación al diámetro total o al diámetro del tanque. Y la otra característica es que este funciona a velocidades altas, ¿ya? O altas velocidades. Ahora, dentro de los agitadores de tipo radial, nosotros podemos tener los agitadores tipo turbina. Y dentro de estos tipo turbina, vuelvo a insistir, necesito que se aprendan esta parte. Vamos a tener dos que es bastante importantes que se aprendan, que son las turbinas de Rushton y la turbina CD6. CD, ¿ya? Son muy parecidas, ya vamos a ver un gráfico, pero una es un poquito más eficiente que la otra, así de sencillo. Esta también trabaja con unas revoluciones o unas velocidades altas para conseguir un buen mezclado, ¿no? Entonces, esos tres nombrecitos necesito que se aprendan. Entonces, ahora vamos a ver ciertas características de los diferentes tipos de agitadores que tenemos. Habíamos mencionado que existen los de hélice, ¿no? Que eran ¿cómo se llama? De flujo axial. Aquí van a encontrar ciertas características de estos tipos de agitadores. Y lo más importante va a ser lo siguiente. Me voy a brincar a esta foto de aquí, ¿ya? Me voy a brincar, ya, a esta foto de aquí. En esta foto nosotros vamos a ver un agitador de tipo hélice, vamos a ver agitadores de tipo turbina, en la cual tiene palas, estas partecitas de aquí se van a llamar palas, y vamos a ver que cada tipo de agitador tiene su figura especial, o ¿cómo se diría? Su estructura especial, ¿no? Entonces, vamos a generalizar o vamos a plantear para los dos tipos principales, para los de hélices y para los de turbinas, un conjunto de fórmulas que me ayuden a dimensionar el tanque agitado que lo va a contener. ¿A qué me refiero? Vamos a ver cómo poder calcular todo este conjunto de dimensiones que ustedes ven aquí a partir del tipo de agitador que nosotros escojamos. Entonces, vamos a utilizar este conjunto de fórmulas, ¿cómo se llama? De fórmulas empíricas, las cuales me ayudan a dimensionar un tanque agitado con un agitador tipo hélice, ¿ya? Tomando en cuenta que el agitador tipo hélice eran estos que tienen de esta forma o de esta manera así, ¿ya? Entonces, ¿qué medidas nomás vamos a determinar? Primero vamos a determinar el diámetro total del tanque, ¿ya? Entonces, el diámetro total viene a ser la distancia entre el extremo del tanque izquierdo hacia el extremo derecho del mismo tanque. Como su nombre lo dice, el diámetro total. El diámetro A o el diámetro del agitador va a ser específicamente el diámetro del agitador, de la base, de lo que estamos viendo, ¿no? La distancia
entre el agitador y el fondo le vamos a denominar con la letra E. Bueno, aquí está al revés, pero es la letra E. ¿De acuerdo? El alto el nivel del material en el tanque lo vamos a denominar con la letra H. ¿Ya? El espesor del deflector que vamos a utilizar se va a utilizar con la letra J, y el espacio entre el deflector y la pared del cilindro lo vamos a llamar como F. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos datos los vamos a determinar a partir de estas ecuaciones empíricas. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos un valor, cualquiera que sea, el diámetro total, el diámetro de la paleta, cualquiera de estos datos nosotros podemos obtener. Y a partir de ese dato vamos a poder determinar el resto. Un ejemplo, si nosotros ya tenemos el diámetro total del tanque, digamos que sea 1 metro, nosotros vamos a poder hacer el resto de los cálculos con estas fórmulas que me dicen. El diámetro del agitador es 1/3 del diámetro total. La altura del tanque tiene que ser, la altura del material en el tanque tiene que ser igual al diámetro total. El ancho del deflector tiene que ser 1/12 del diámetro total. La distancia entre el fondo y el agitador tiene que ser 1/3 del tanque, perdón, del diámetro total del tanque. Y por último, este caso es especial. Como ustedes han de haber visto en esta foto de aquí, esta hélice genera una inclinación, o sea, esto tiene una inclinación. Esta inclinación va a tener un cierto ángulo. Entonces, para el tipo de hélice, nosotros vamos a tener esta recomendación que nos dice que la hélice debe tener un ángulo de 25 grados. ¿Ya? Y eso sería todos los parámetros que necesitaríamos para dimensionar el tanque agitado con un agitador tipo hélice. De igual forma, ustedes aquí van a encontrar las fórmulas, en cambio, para el agitador tipo turbina. Aquí lo que cambia es que al utilizar las paletas, ya no vamos a tener un ángulo, sino más bien vamos a necesitar determinar el alto y el largo de la paleta. Esto es la diferencia con las de las hélices, que necesitábamos el ángulo. Aquí vamos a necesitar alto y largo. Entonces, ya. Entonces, esto es para los dos tipos ¿cómo se llama?, de agitadores que hemos visto, ¿no? Los de hélice y los de turbina. De las turbinas existe una clasificación, o sea, existen varios tipos de agitadores tipo turbina, y dentro de las hélices incluso también hay un par de agitadores, ¿ya? Pero los que más se utilizan en forma general van a ser estos dos, los de hélice de tres hélices, los de turbina, las turbinas Ruston y las turbinas CD6. Y adicional a eso, para terminar de ver esta partecita del dimensionamiento de un tanque, vamos a ver qué tipos de fondos existen para los diferentes tanques. Entonces aquí podemos mencionar que existen que está compuesto por toros, que son simplemente estos como cachos que se forman y tienen este fondo. Podría relacionarse con el fondo de una botella de plástico, no sé si lo han visto, es algo así. El torre esférico, que tiene esta forma un poquito cóncava en su fondo, con una cierta caída. El tipo plano y el tipo cónico. Cónico recto es este, ¿no? Ahora, ¿cuál de estos tres es el más eficiente? ¿O cuál nos sirve más? Nos sirve más estos dos de aquí, el torresférico y el cónico. ¿Debido a qué? Debido a que no presenta en su estructura puntos muertos en donde se nos vaya a quedar el material. Un ejemplo, digamos que queremos mezclar A y B. Si es que utilizamos este tanque plano, lo que va a
va a pasar es que si uno de los dos sustancias tiene una densidad alta, se va a quedar material en las esquinas. O aquí podemos tener cierta cantidad de material que se nos vaya quedando. Esa es la razón por la cual estos dos son más eficientes. Ahora me va a preguntar entre cuál de los dos escojo. Cualquiera de los dos es válido, porque ambos tienen una cierta caída que permite que resbale el fluido y no se quede en las esquinas. Si lo ven, aquí ya no se va a quedar, aquí tampoco. Y dependiente del tipo de agitador, nosotros podemos conseguir una homogenización adecuada. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Ahora, eh, una última cosa para terminar con esto del dimensionamiento de tanques, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya que dimensionar el tanque, hemos visto que se utilizan cilindros, ¿no? Bueno, ya le hice un rectángulo, pero realmente es un cilindro, ¿no? Lo más común son cilindros. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros debemos siempre tener dos medidas, que sería el diámetro y la longitud. Entonces, hay muchas de las veces que en función de la necesidad, escucharanme bien, en función de la necesidad, se puede plantear una relación entre el diámetro y la longitud. Por ejemplo, yo puedo decir que mi relación de la longitud con el diámetro es de 0,5. ¿Eso qué significa? Que si es que mi longitud es de 1, mi diámetro va a ser de 2. O viceversa, si es que mi diámetro es de 1, mi longitud va a ser de 2. ¿Ya? Este sería una relación. Se le puede dar cualquier valor. Esto se puede dar para casos específicos de ciertas condiciones dependiente del mezclado que tengamos. O en una forma general, nosotros podemos dimensionar a nuestras condiciones, a nuestras características que necesitamos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eh, entonces, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan esta parte. Si nosotros necesitamos un volumen, qué sé yo, de 0,5 metros cúbicos, nosotros para saber qué diámetro tiene nuestro tanque o qué longitud tiene, nosotros nos podríamos establecer cualquiera de estas dos características o cualquiera de estas dos dimensiones. O nos fijamos la longitud o nos fijamos el diámetro. ¿Por qué? Porque si recordamos, el volumen de un cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, si nos fijamos la altura, que es y, nosotros ya tenemos el volumen y solo nos faltaría calcular el radio. O viceversa, si es que en cambio nos fijamos el radio, ya podemos determinar la altura. Entonces, cualquiera de los dos casos es válido. ¿De acuerdo, chicos?